Hola, el Señor les bendiga, espero que estén teniendo un buen tiempo. Hoy voy a trabajar un tema muy importante en la teología veterotestamentaria y que es uno de los temas que quizás marca una pauta en cuanto a la diferencia conceptual que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es el concepto de salvación. ¿Y por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento la salvación no tiene el énfasis que nosotros le damos en la teología cristiana al concepto de salvación, y es que usualmente cuando se habla de salvación en la Biblia se refiere a un alma siendo librada de un infierno y siendo llevada a un cielo, ¿correcto? Es decir, que el concepto de salvación que se maneja por lo general es un concepto, es un concepto que tiene que ver más bien con lo escatológico, con una salvación que se prodiga y es una salvación de vida eh, después de la muerte en esta corporeidad y en esta dimensión. Entonces se continúa con vida, pero allá, en la patria celestial, ¿ya? Lo contrario en la salvación es la condenación, reitero, según la perspectiva, digamos, como neotestamentaria y cristiana evangélica. El énfasis de esa dogmático de la cristiandad está en que la salvación es un alma siendo librada del infierno y siendo llevada al cielo. ¿Qué es lo contrario a la salvación? La condenación. Y la condenación es entonces tener que estar en el infierno por toda la eternidad. Pero en el Antiguo Testamento no se tiene esa tendencia, porque en el Antiguo Testamento ni siquiera se tiene el concepto de una vida después de la muerte. Recordemos que por eso el salmista va a plantear de que en el Seol, ¿quién te alabará? Porque se considera que con la muerte se termina todo, en la tumba se termina todo, ¿correcto? De hecho, recuerdo en este momento que, que en el Museo del Holocausto Nazi en Israel, uno digamos, de los episodios que ellos presentan allá es un lugar que es muy oscuro. Allá es el único lugar que no van a tomar fotos en Israel, es en el Museo del Holocausto. Es un lugar muy oscuro y tiene una cúpula pues que se ve muy alta, ¿no? Uno camina agarrado de unas pasamanos que están alrededor y hay muchas estrellas allá, es decir, se ven como estrellas en una cúpula negra, y lo que usualmente está una grabación recordando el nombre de todas las víctimas del holocausto. Porque uno de los conceptos de salvación en el Antiguo Testamento es que recuerden mi nombre. ¿Cómo me van a recordar a mí? ¿Ya? ¿Cómo me van a, cuando la gente piensa de mí, qué va a recordar de mí? Ese es el concepto de salvación. Por eso nosotros vemos que en un momento dado, Absalón, recordarán ustedes, el hijo de David, dice que no tenía hijos y que erigió una columna y dijo, para que me recuerden por esta columna, ¿ya? Porque hoy estamos trabajando el concepto de salvación y estamos hablando de que es muy diferente el concepto de salvación del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento. Porque el concepto de salvación en el Nuevo Testamento es, les estaba comentando un episodio de Absalón, el hijo de David. Absalón en algún texto dice que él no tenía hijos, en otro texto dice que él tenía 3 hijos, pero en uno dice que él no tenía hijos y que se levantó, erigió una columna y que a esa columna le llamó Absalón y dijo, para que me recuerden, al menos por esa columna, ¿ya? Porque parte del concepto de salvación veterotestamentario es cómo van a recordar mi nombre, cómo me van a recordar a mí. De hecho, en el museo del cual les estoy hablando, curiosamente, es posible que se asocie. Algo que ellos hicieron a la entrada del museo es que colocaron varias columnas de diferentes tamaños.
representando las diferentes edades de la gente que murió en el Holocausto, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Y cada columna tiene diferentes tamaños, ¿correcto? Reitero, de acuerdo muy seguramente a la edad en la que murió las personas y que están representadas con esas columnas. Porque entonces el asunto es, quiero que me recuerden, pero ¿cómo me van a recordar? En el Antiguo Testamento, el concepto de salvación no es escatológico, reitero, en el sentido de un alma siendo librada de un infierno y siendo llevada a un cielo. No, no les interesa mucho porque no conocen ese concepto. Para hablar de una vida después de la muerte habría que esperar al Nuevo Testamento cuando Jesucristo muere, resucita, asciende a los cielos, ¿cierto? Y Pablo que plantea todo este concepto de la transformación del cuerpo y todo ese asunto. Pero en el Antiguo Testamento no. El judaísmo en la actualidad cree curiosamente en algo muy interesante, bueno, para algunos muy interesante, para otros una falacia, que es la famosa reencarnación. Para los judíos en este momento existe la reencarnación y es muy importante para ellos en la teología judía de la actualidad. Y ellos tienen incluso un texto del Nuevo Testamento, recordarán ustedes cuando Jesucristo va pasando y alguien le dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Había un ciego de nacimiento, recordarán ustedes. Dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que esta persona naciera ciega? Pero perdón, es ciego de nacimiento. Entonces la explicación que ellos dan es ciego de nacimiento porque seguramente en una vida anterior había cometido algún pecado y por ese pecado entonces había nacido ciego. Es la explicación que le dan los judíos a ese pasaje para intentar explicar la reencarnación. ¿Listo? Entonces, en el Antiguo Testamento hay un concepto muy diferente de lo que es la salvación y quiero precisamente que trabajemos eso en esta mañana. Permítame, entonces voy a compartir acá una pantalla y vamos a trabajar ese tema hoy, el tema de la salvación en el Antiguo Testamento. Y bueno, tengo que empezar hablando de que en la Biblia, recordemos nosotros que hay varias clases de salmos, ¿cierto? Uno de esos salmos, o una clase de esos salmos, son los que se conocen con el nombre de salmos de historia de la salvación. Salmos de historia de la salvación. Y en esos salmos están enmarcados, por ejemplo, el Salmo 78, el 105, el 106, el 135 y el 136. Esos salmos de historia de la salvación, que estos salmos se van a centrar en el repaso de la historia de todas las obras portentosas y salvadoras de Dios a favor o para el pueblo de Israel, ¿cierto? Por ejemplo, como la salvación de Egipto, su formación como nación, en la época de los jueces, en la época del Reino Unido cuando tenían que pelear con otros pueblos, en fin. En el Antiguo Testamento hay más o menos unos 12 términos diferentes para salvación. Pero lo curioso de eso es que, reitero, de esos términos no se habla, ni en el Antiguo Testamento se habla de infierno como tal o de cielo, siendo un alma librada de ese infierno y siendo llevada al cielo porque no se tiene ese concepto. Entonces, quiero que trabajemos este aspecto de la salvación un momento, ¿listo? Durante esta clase. Y quiero entonces que trabajemos leyendo uno de esos salmos que están ahí. Vamos a leerlos y vamos a plantearnos cómo o qué significa o qué concepto se tiene de la salvación en el Antiguo Testamento. Leamos, puede ser el Salmo 105. Voy a permitirme leerlo todo para que entendamos y por favor vayamos analizando los episodios que nos narra aquí en este Salmo. Salmo 105. Alaben al Señor, invoquen su nombre y den a conocer sus obras entre los pueblos. Cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre y alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su poder. Busquen siempre su rostro. Acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y los juicios de su boca.
ustedes, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán como porción de su heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie las agraviara, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho del Señor lo probó. Envió el rey y lo soltó. El Señor de los pueblos lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para regir a sus grandes como él quisiera y enseñar a sus ancianos sabiduría. Después entró Israel en Egipto. Jacob moró en la tierra de Canaán. Voy en el versículo 24. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que contra sus siervos pensaran mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de los reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus territorios. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y se comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y lo sacó con pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Aleluya. Aquí, este Salmo 105 está contando algunos de los episodios de la historia de la salvación. Por ejemplo, lo que tiene que ver con cómo fue que el pueblo de Israel llegó a Egipto. Y entonces habla algo acerca de José. Luego habla de cómo el Señor en sus prodigios envía las plagas, lo que conocemos como las plagas de Egipto. Luego los saca en el desierto, les da agua en el desierto, les da carne en el desierto, en fin. Y se detiene básicamente ahí. Bueno, también habla de que les dio las tierras de las naciones y los labores de los pueblos heredar. Aquí en este salmo se plantea eso. Hay otros salmos en los cuales esa historia de la salvación va muchísimo más allá, porque según este salmo, aquí terminaría digamos, en la conquista de la tierra, más o menos por ahí en ese asunto. Hay otros textos que hablan, reitero, mucho más allá. Reitero que los salmos 78, 105, 106, 135 y 136 son salmos de historia de la salvación. Fíjese, se llaman así, historia de la salvación, pero en ninguno de esos salmos se habla de un alma siendo librada de un infierno y siendo llevada al cielo. Reitero, porque no se tenía ese concepto. Por ejemplo, en la época de los jueces y en Primero de Reyes nos encontramos con dos tipos de esperanza de salvación. Hay una esperanza militar y hay otra esperanza pacifista, una esperanza de salvación militar. Entonces, ahí vamos tejiendo, digamos, el espectro de cómo y cuáles son los conceptos que se tienen para salvación en el texto bíblico. Entonces, hay una salvación militar, números 23, 7 al 10, 18, 24, números 23, 5 al 9, 15, 18,
Leamos algunos de esos textos y vamos hilando. Números capítulo 23, del 7 al 10. Ya sabemos, ya conocemos esta historia, ¿cierto? Entonces Balaam pronunció esta profecía: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al pueblo que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque desde la cumbre de las peñas puedo verlo, desde los collados puedo mirarlo. Es un pueblo que habita confiado y no se cuenta entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Que muera yo la muerte de los rectos y mi fin sea como el Seol, como el suyo. Entonces, aquí en todo esto se está haciendo referencia a a una salvación de corte militar. No solamente en este texto. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la historia de los jueces, son historias de salvación que vienen desde una perspectiva militar, es decir, bélica, en la que se ocupan armas, estrategias de guerra y todo ese asunto para ver la salvación del Señor. Entonces, esa es una manera en la que se trabaja esta parte. Entonces Balaam, estoy en el versículo 18 al 24. Entonces Balaam pronunció esta profecía: Balaam, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? He recibido orden de bendecir. Él dio una bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él y ellos lo aclaman como rey. Dios que los ha sacado a Egipto tiene fuerzas como búfalo, porque contra Jacob no valen agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Este pueblo como león se levanta, como león se yergue, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Es una salvación militar. ¿Listo? Pero también tenemos una salvación pacifista. Cuando se está dando la bendición de Jacob a sus hijos y en este caso específicamente a Judá. En el Génesis capítulo 49, de versículo 8 en adelante. Judá, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre, de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atado a la vid, su pollino, a la cepa, el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas sus manos. Sus ojos son más rojos que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Zabulón habitará en puertos de mar, su puerto para las naves y llegará hasta Sidón, en fin. Aquí hay otra clase de salvación que es un poco más pacifista, más tranquila, que no está hablando de guerras, no está hablando de matanzas, ¿cierto? Sino que es una conquista pacífica en la cual se reconoce la autoridad y la majestuosidad de Judá, es decir, la tribu de Judá que después llegó a ser lo que se conoce como el reino del sur, ¿cierto? Muy bien. Por otro lado, también, entonces, aquí vamos hilando que la salvación en el Antiguo Testamento tiene que ver con ser librado de sus enemigos. ¿Listo? Tiene que ver con ser librado de los enemigos en la batalla. ¿Correcto? Ese es un aspecto de la salvación. Estar rodeado de enemigos y ver cómo Dios de manera sobrenatural actúa, ¿correcto? Y en su actuación entonces el pueblo de Israel, sus escogidos son entonces salvados. Por otra parte, también el concepto de salvación en el Antiguo Testamento se evidencia en la tenencia de la tierra. Para el judío antiguo, ser salvo era poseer la tierra. Poseer la tierra que el Señor les había dado como heredad y también tener una larga vida para disfrutar de esa tierra que Dios le había dado. Eso era como lo que se planteaba en Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, en las listas del decálogo divino, habla precisamente: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra.
En Israel, cuando una persona moría joven, eso se consideraba algo bastante lamentable que le había pasado a esta persona. No tenía que haber muerto joven, no tenía por qué haberlo hecho. ¿Cómo es posible que esa persona muera tan joven? En Israel, una persona tiene que morir anciano, viejo y lleno de años, como dice el texto bíblico. Por ejemplo, cuando habla de David, murió viejo y lleno de días, lleno de vida. Y por eso el texto también habla de que aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Entonces, el concepto de salvación en el Antiguo Testamento tiene que ver con vivir una vida larga, longeva, ¿correcto? Y por otro lado, que pueda estar en la tierra que el Señor le dio al pueblo de Israel. Eso es salvación para ellos. Reitero, una persona no tenía por qué morir joven en ese momento. No se consideraba como honor ni privilegio ni salvación morir joven. La salvación estaba en morir muy anciano. Entonces, tener parte de esa tierra significaba pertenecer hacer parte o formar parte de la bendición del Señor. Mire lo que dice en el Génesis 27:27. Jacob se acercó y lo besó, olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Y sigue diciendo, Dios pues te dé del rocío del cielo y de los frutos de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. En fin, ahí está. Y también en el texto de Levítico 26:4 en adelante o Deuteronomio 28 del 1 al 14, son textos que hablan de cómo tener parte en la tierra significa participar de esa bendición de Dios al pueblo y significa entonces también que el pueblo está siendo bendecido, que la persona que disfruta de esa tierra está siendo bendecida. ¿Por qué? Porque está disfrutando de las promesas del Señor para su pueblo, las promesas que le había hecho a Abraham, a Isaac y Jacob, ¿cierto? Muy bien. Por otro lado, en el Éxodo capítulo 3, versículo 16, Génesis, Éxodo 3:16, nos habla de una salvación que ya lo leíamos en el Salmo que trabajamos inicialmente. Éxodo 3:16 en adelante. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto y de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, una tierra que fluye leche y miel. Ellos oirán tu voz. Tú oirás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Por tanto, nosotros iremos ahora 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios al Señor. En fin, ahí está. Y en el capítulo 14, versículo 13, dice, Moisés respondió al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor les dará hoy, porque los egipcios que habían visto no los volverán a ver nunca más. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Ojo con esto. Entonces, otro aspecto de la salvación en el Antiguo Testamento tiene que ver con, con este concepto de, tiene que ver con este concepto de ser librado de los enemigos, ser librado de los enemigos. ¿Listo? Aquí los enemigos que los tienen subyugados. El faraón al cual el Señor envía a Moisés para que hable con él y para que diga que el Señor ha descendido a mirar lo que ellos le han hecho al pueblo de Israel y por lo tanto los va a salvar. Entonces, la salvación en el Antiguo Testamento tiene que ver con estar esclavizados en un momento,
estar bajo la subyugación del imperio del momento y cómo esa subyugación se termina cuando el Señor envía las plagas y cuando el Señor saca al pueblo de Israel. Cuando el Señor pasa al pueblo de Israel por el mar de los juncos y cómo destruye a los enemigos en ese mismo mar. Todo eso es salvación. Fíjese, bien interesante lo que se ha planteado. Entonces, en primer lugar, decimos que hay una salvación militar, que hay una salvación pacifista, que ser una persona longeva y tener parte en la tierra, disfrutar esa tierra que Dios les dio, eso es salvación. Que es salvación contemplar la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que las plagas que se le envían a Egipto son salvación de Dios para Israel, que el pasar el mar de los juncos y que el pueblo de Egipto sea, el ejército egipcio sea ahogado ahí en ese mismo mar, todo eso es salvación. No está por ninguna parte el cielo ni el infierno. El concepto de salvación del Antiguo Testamento es más interesante, es muchísimo más interesante para mí, o sea, qué pena, es muchísimo más interesante o por lo menos más holístico que el del Nuevo Testamento. Y muy seguramente en el Nuevo Testamento también está contenido todo esto, pero infortunadamente no se le da tanta, digamos, relevancia a todos estos conceptos de salvación como si se le dan en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es, digamos, interesante trabajar este aspecto desde la perspectiva veterotestamentaria? Porque uh, nosotros tampoco muchas veces caemos en cuenta de esos otros conceptos que plantean el término salvación desde una perspectiva más holística. A veces nosotros pensamos que la salvación es algo que se va a empezar a disfrutar allá, en el cielo, pero no, la salvación es algo que se debe empezar a disfrutar desde ya, en mi corporeidad, en mi necesidad. Eso es lo que se propone. Por ejemplo, en el Éxodo 15:21, cuando se trabaja, y María repetía, cantad al Señor porque se ha cubierto de gloria, ha echado al mar, al caballo y al jinete. Esa es la salvación del mar, en la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Ya? Y ese momento de salvación se ensalza con agradecimiento, con danzas, con pandeo, con alabanzas, como una acción guerrera del Señor. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, estamos hablando de que hay una salvación militar, hay una salvación, eh, pacífica, hay una salvación que es estar en la tierra, la bendición de estar en la tierra es disfrutar esa tierra teniendo una vida longeva. Otro aspecto de la salvación es el Señor liberándolos de Egipto, enviando las plagas, sacando al pueblo de Israel, permitiendo que el pueblo de Israel pase el mar de los juncos y posteriormente eh, eh, la celebración que viene después de portento. Muy bien. Entonces, este recuerdo del Éxodo y toda su ampliación en la historia de la salvación van a permitir ver a un Dios y ver cómo Él puede hablar de sus acciones salvíficas en favor de Israel. Siempre el Señor va a estar hablando de eso. Entonces, de hecho, ¿cómo es que empieza el decálogo divino? ¿Recuerdan? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Reitero, eso es salvación. Y por lo tanto, entonces se está planteando de esa manera, ¿ya? Cómo el Señor ha actuado en favor de su pueblo salvándolo. Reitero, no está el cielo por ninguna parte, no está el infierno por ninguna parte, pero ahí están los conceptos de salvación, ¿cierto? Otro aspecto de salvación tiene que ver con el aspecto de la elección. Ojo, Dios eligió al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo. Para ese concepto de elección hay como unos 12 verbos, creo, si no estoy equivocado en el hebreo.
12 o 15 verbos más o menos diferentes para hablar del concepto de salvación. Dios los eligió, los celó, los amó, los guardó, en fin. Otro concepto de salvación en el Antiguo Testamento tiene que ver con el momento de la elección del pueblo de Israel. El Señor en Deuteronomio capítulo 7 nos cuenta el porqué de la elección. Y es un asunto bastante interesante. 7:7, mire lo que dice. No por ser ustedes el más numeroso de todos los pueblos, los ha querido el Señor y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino porque el Señor los amó y quiso guardar el juramento que hizo a sus padres. Por eso los ha sacado el Señor con mano poderosa y los ha rescatado de la servidumbre, de manos del faraón, rey de Egipto. Conozcan pues que el Señor, su Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones, pero que da su merecido en su propia persona al que lo aborrece, destruyéndolo a quien le odia, y no se demora en darle en su propia persona el pago. Otro elemento integrante de la salvación en el Antiguo Testamento es que Dios ha escogido al pueblo de Israel como pueblo suyo. ¿Y cuál es la justificación teológica de la elección de Israel como pueblo del Señor? No hay. No hay justificación teológica. La única que hay, la única justificación teológica de la elección del pueblo de Israel es que Dios los ama. Y este texto de Deuteronomio 7:7 dice, yo no los escogí a ustedes por ser los más bonitos, por ser los más grandes, los más poderosos, los más sabios, los más juiciosos, los más santos. No, esos eran unos sinvergüenzas, eran tremendamente pecadores y eran politeístas todo el tiempo. Pero tenían una particularidad y es que el Señor los había elegido como su pueblo. Y el concepto de elección del pueblo de Israel para ser los pueblos del Señor tiene que ver entonces con, con este concepto de salvación. ¿Listo? ¿Qué es salvación en el Antiguo Testamento aparte de lo que hemos visto? Es ser elegido por Dios como pueblo suyo. Fíjense. Por otro lado también, no solamente Dios, sino aquellas personas a las cuales Dios también escogió para que a través de ellos se pudiera ver la salvación del pueblo para el pueblo de Israel. Entonces, no solamente a Israel como tal, sino a las otras personas que Dios escogió. Entonces, Dios también manifiesta su salvación al pueblo de Israel por escogerlos a ellos personalmente o por escoger a otras personas para que sean de beneficio para el pueblo de Israel. En el caso de Isaías, capítulo 40, donde habla de Ciro. Ciro, ¿se acuerda y que habla de Ciro, mi escogido? Recordarán ustedes, ¿cierto? En el 45, Isaías 45, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti, encenderé los lugares torcidos, enderezaré los lugares torcidos. Entonces la salvación se ve, reitero, en la elección del pueblo de Israel para ser el pueblo escogido por Dios y también la elección que Dios hace de otros personajes que están en el poder, como el caso de Ciro, para que el pueblo de Israel sea beneficiado con las decisiones que toma Ciro. Y eso es salvación también en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Por ejemplo, en Isaías 41:8 también está, o 43:20, está también ese concepto de la elección como salvación. ¿Listo? Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra. De tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché.
No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Entonces, aquí ya estamos hablando de otro evento muy importante y es que el pueblo de Israel está en el exilio en Babilonia. Y del exilio de Babilonia, de allá los va a sacar el Señor. Y los va a sacar y ese portento de sacarlos del exilio se considera entonces también un evento salvífico de parte de Dios para su pueblo. ¿Y todo por qué? Porque como dice el texto, yo los escogí a ustedes. Y yo no me voy a olvidar de que yo los escogí. Tengan por favor en cuenta eso, ¿correcto? Pero también por otro lado, hay que tener en cuenta que hablando de elección, esa elección implica también obligaciones, porque el Señor lo que hace es seleccionarlos a ellos para formar una comunidad, para ser propiedad del Señor y para hacerlos salvos por ser parte de ese pueblo escogido. Pero reitero, obviamente ellos también tenían que marcar unas diferencias y guardar algunos conceptos que tenían que ser observados, porque eran pueblo del Señor. Por ejemplo, uno de ellos, lo que se plantea en el libro de Levíticos, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esa elección lleva implícita sí, en sí también unas obligaciones importantes que tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Listo? Entonces, muy bien. Por otro lado, también el famoso siervo del Señor de Isaías capítulo 40, versículo 1 al 8, o de 42 del 1 al 4, ese siervo del Señor se presenta entonces como alguien que va a ser salvo y como alguien que va a salvar también. Por otro lado, otro concepto o otro elemento que viene a conformar el concepto de salvación es el de la justicia. Hacerse acreedor de la justicia de Dios, es decir, como favorecido por la justicia de Dios, es otro elemento de salvación. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 4, versículo 2, dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra a la infamia? ¿Amaré la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí y Jehová oirá cuando yo a él clamare. Ojo, el Señor oirá cuando yo a él clamare. Aquí tiene que ver la connotación de que el Señor escucha y actúa. Y que actúa en favor de su escogido, en este caso, porque su escogido está esperando la justicia del Señor. El concepto de justicia en el Antiguo Testamento tiene que ver también con el concepto de salvación. Es decir, cuando una persona se hace acreedor a la justicia de Dios como beneficiario, entonces se considera que esa persona está experimentando la salvación de Dios. ¿Ya? Entonces, en el caso de Israel, recordemos, por ejemplo, que el concepto de justicia en el Antiguo Testamento no tiene que ver con una justicia punitiva ni distributiva, ni nada de eso, sino que tiene que ver con las relaciones, con que Dios está muy interesado en que las relaciones sean restauradas, ¿correcto? En restaurar a la persona que fracasó, que falló, ¿cierto? Porque la salvación tiene que ver no con elevadas cuotas morales, la justicia, en el Antiguo Testamento no tiene que ver con elevadas cuotas morales, sino con las relaciones interpersonales. Cómo entonces una persona le robó un celular a otra y cómo esa relación se resquebraja. La justicia tiene que ver con que Dios restaura esa relación, con que Dios hace que obviamente para que esa relación sea restaurada, hace que esa persona que cometió el error pida perdón, pero que el otro le perdone y que esta persona restaure al otro y que la otra persona se sienta restaurada y que la relación se arregle. Eso es salvación. Eso es salvación en el Antiguo Testamento, hacerse acreedor de la justicia de Dios. Por otro lado, los oráculos, la salvación en los oráculos proféticos es bastante interesante. De hecho, en una de las clases les comentaba que hay oráculos de salvación, hay otros oráculos de condenación. Los oráculos de condenación son aquellos
que el profeta habla y habla y lo que habla es puro juicio. Pero hay otros oráculos que se conocen como los oráculos de salvación, en los cuales, aunque si bien hay juicio, pero después dice, y yo lo levantaré, yo los restauraré, yo les voy a dar, les voy a bendecir, restauraré el tabernáculo caído de David, ¿correcto? Entonces, eso es bastante importante acá. De hecho, también en el profetismo la salvación es muy importante porque se ve cómo hay paz incluso entre los animales. ¿Se acuerda lo que dice el Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 4? Lo que vio Isaías de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Y en el Isaías capítulo 11, versículo 6 al 9, aquí estamos hablando de una salvación en la cual ya no se ensayará más para la guerra, ya no se usarán más armas de guerra, ¿correcto? Y el Señor entonces será el que estará obrando. Y mire lo que dice en el 11, del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntas y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, el recién destetado extenderá la mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. ¿Qué le parece? Eso es una salvación, y es una salvación pacífica, tranquila, terrenal, terrenal. ¿Por qué nosotros estamos viendo siempre la salvación desde una perspectiva escatológica? Mi pretensión en esta clase es que nosotros veamos la salvación como algo más acá, como algo que se puede disfrutar desde ya. Se dice usualmente, se habla de el ya, pero todavía no de la salvación. ¿Qué significa eso del ya, pero todavía no de la salvación? Que obviamente nosotros podemos empezar a disfrutar ya de la salvación. Claro que sí. Que no la podremos disfrutar plenamente porque la salvación en su plenitud llegará, reitero, cuando nosotros ya no estemos en esta dimensión ni en esta corporeidad, pero que no significa tampoco que nosotros tengamos que esperarnos hasta esa nueva dimensión y esa transformación corporal para disfrutar de la salvación. No, sino que podamos disfrutar de la salvación en este momento, como victoria sobre los enemigos, como liberación de algo que nos tiene esclavizados, como disfrutar de una larga vida en la tierra que el Señor nos ha dado, como ver que el Señor nos rescata de manos de los grandes imperios, por muy poderosos que sean, pero podemos disfrutar un éxodo justo en este momento. Podemos salir de Egipto, de la esclavitud en este momento, y disfrutar así la salvación del Señor y ver cómo se ahogan en sus propios conceptos, cómo se ahogó el ejército egipcio. Fíjese, entonces salvación. ¿Sí ves? Ah, ahí está, entonces la justicia del Señor para salvación. Quiero trabajar algunos textos, algunos términos, digamos de manera un poco más específica, para intentar explicar etimológicamente el concepto de salvación, luego de haber hablado lo que tiene que ver con salvación allá. Por ejemplo, el famoso término Yehoshua. Yehoshua. Esta es la
la raíz también para el término, para el nombre de Jesús. Recordemos que Jesús significa salvación, ¿cierto? En el hebreo es Yehoshua, que literalmente significa tener holgura. Significa traer a un lugar más espacioso. Este concepto de salvación significa liberación, cuidado, mediante una intervención superior. Y aquí ya estamos trabajando este aspecto de que en el Antiguo Testamento tampoco se podía prodigar la salvación, es decir, autosalvarse. Recordemos, por ejemplo, que hablando de la salvación desde una perspectiva militar, que cuando el Señor viene, es el Espíritu del Señor que viene sobre los jueces. Y son cuando ese Espíritu los toma que el juez puede hacer esas cosas que hace de manera supranatural. Echarse una puerta como lo hace Sansón al hombro y subirla a una montaña o matar a un león, ¿cierto? O lo que hace Jefté, en fin. Pero todos estos personajes lo hacen desde una intervención superior. No lo hacen ellos mismos. Ellos mismos no habrían podido hacer llevar a cabo esas gestas como las que se mencionan en el texto bíblico. Se necesita para ellos una intervención supranatural. Entonces, salvación desde el término Yehoshua significa traer a un lugar más espacioso. Antes estábamos muy apretados en la esclavitud en Egipto, pero el Señor nos sacó a un lugar espacioso. ¿Listo? Nos liberó mediante una intervención superior. Darle espacio a alguien a quien se le daba espacio era porque se le daba la victoria. Es decir, darle la victoria era darle espacio a esa persona. ¿Listo? Entonces, la salvación era sencillamente quitar cualquier cosa que le apretara. Y al quitar eso que se le aprieta al ser humano, pues entonces se le está dando libertad. Eso es lo que significa salvación. Pero también este término Yehoshua, como les he venido comentando, significa victoria militar. Por ejemplo, como en primer libro de Samuel 14:6, que está el término para salvación. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Curiosamente aquí lo que se traduce como victoria en el hebreo es el término Yehoshua. En otras palabras se podría trabajar como no es difícil para el Señor darnos la salvación, sea con muchos o con pocos. Pero aquí no está hablando de un alma siendo librada del infierno. Está hablando de cómo ellos necesitan ganar la batalla, una victoria militar sobre los filisteos. ¿Listo? Eso es salvación desde esa perspectiva. Por ejemplo, librar de la muerte o ser librado de un enemigo, eso es salvación desde esa perspectiva. Y claro, un momento muy importante de salvación para el pueblo de Israel está en el libro de Oseas, capítulo 13. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y una vez repletos se ensoberbió su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Ojo, no conocerás otro Dios, porque yo soy tu Salvador desde Egipto. Entonces, ese concepto de opresión y liberación es uno de los momentos más célebres de la salvación del pueblo de Israel. ¿Listo? Pero infortunadamente, si Israel va a colocar su confianza en los libertadores humanos, pues les va a ir muy mal. Y el Señor tiene que recordarles a ellos que si esos libertadores los salvan es porque Dios les ha dado el poder a ellos. No porque ellos sean autosuficientes para salvarse. Ellos no podrían hacerlo por sí mismos. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? Y tus jueces a los que les dijiste, dame un rey y príncipes. Te di un rey en tu furor y te lo quité en mi ira. Oseas 13:10.
¿Dónde está tu rey que te salve? No, ellos no pueden salvarte. El que te ha salvado soy yo, es lo que les dice el Señor a ellos. Otro término muy importante para salvación es el famoso término Goel. Y creo que este es uno de los términos más representativos de la salvación veterotestamentaria. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque ese concepto del Goel tiene que ver con el uso secular, porque obviamente todas las palabras tienen inicialmente un uso secular en Israel y después a esas palabras se les va dando como un matiz de sacralidad. En este caso, cuando un hermano se había tenido que vender como esclavo porque no tenía cómo pagar sus deudas, ese Goel lo rescataba. El Goel era el rescatador de la sangre, el rescatador del hermano, el vengador de la sangre. También era el Goel. ¿Listo? Entonces, sin importar cuál fuera la razón por la cual ese hermano hubiese tenido que hacerse esclavo, por lo general, reitero, era porque no podía pagar sus deudas, el redentor tenía la obligación de pagar la deuda y libertar a su hermano. Eso es lo que está pasando en Levítico capítulo 25, del 47 al 49, eso es lo que se conoce como el año del jubileo, el famoso Yobel, que ese Yobel también es un concepto de salvación muy importante en el texto bíblico. Levítico capítulo 25, versículo 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobrece, y se vende al forastero o el extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se haya vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. A su tío o al hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano a su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzan, él mismo lo rescatará. Ahí está. Entonces, eso de rescatar de que habla acá, es el famoso Goel. Tenía que pagar para rescatar al hermano. Tenía que pagar para rescatar no solamente al hermano, sino también las tierras que esa persona había perdido. ¿Y quién era? Era el pariente más cercano. ¿Recuerdan ustedes lo que está pasando en el libro de Ruth con Noemí y con Ruth y con Boz? Boz en ese momento está fungiendo con dos grandes instituciones de Israel. Una que es el levirato, que era que una persona, cuando se moría el señor de una relación y no dejaba hijos, debería casarse el hermano menor con esa persona y levantarle hijos a su hermano. Eso es el levirato. Y el goelato es que todas las tierras que habían perdido Malón y Kelión y Elimelech, porque se habían venido a pobreza, él las podía y las debía comprar y devolvérselas a la familia. Eso es básicamente lo que el Señor hace, ¿cierto? Con nosotros. Que nosotros estamos, como bien dice el texto, muertos en vuestros delitos y pecados, y el Señor nos salvó. ¿Listo? Por otro lado, también el Goel era el famoso redentor o vengador de la sangre. Eso está en Deuteronomio 19, del 6 al 10. Recordemos que había un concepto y era que si una persona mataba a otro, la Biblia dice que eh, sangre por sangre. Si hay una persona que haya derramado la sangre de su hermano, la sangre de él también será derramada, ¿cierto? La ley del talión. Y en ese momento, entonces, debía haber uno que se llamaba el Goel. Y el Goel también era el vengador de la sangre, es decir, era la persona que debía ir y vengar la muerte de ese otro personaje. Y se le conoce así, como el vengador de la sangre. Pero ¿quién era? Era el Goel. Entonces, es bastante interesante este concepto del Goel acá. Por otro lado, en el libro de Jeremías puede encontrarse textos que hablan de la salvación, no solamente del ser humano, sino también de la tierra. Por ejemplo, recuerdan ustedes que el imperio neobabilónico está incursionando en Israel y en ese momento Jeremías está en la cárcel. Y viene un primo de Jeremías, que es Hananel, y le dice, le vendo mi tierra, mi hijo. Y Jeremías está en la cárcel. El imperio neobabilónico está invadiendo y esta le está vendiendo la tierra al otro. ¿Quién iba a comprar o vender tierras en ese momento? Pero el Señor le dice a Jeremías, cómprele esa tierra, porque eso es una promesa de que aunque en este momento no está valiendo nada la tierra en Israel, pero que más adelante
va a volver a valer y se va a volver a comprar y a vender de una manera muy normal como hasta ahora se ha hecho. ¿Listo? Entonces, en ese momento, Jeremías está fungiendo como Goel para su primo, ¿ya? Y está dando un mensaje muy importante que es un mensaje de esperanza del futuro del Señor para el pueblo de Israel. Se va a volver a levantar Israel. ¿Listo? Y entonces cómprele la tierra. Pero es un concepto bien importante de salvación ahí. Otro término para salvación es el término Yasab. Yasab, que significa poner en libertad, ayudar, salvar. Por ejemplo, en el caso de Job 33:5, leamos qué dice este texto. Job 33:5. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras y ponte en pie. Aquí está el término Yasab y significa salvarse. Recordemos cuál era la condición de Job en este caso. Y aquí el que está hablando es Eliú. Y lo que le está diciendo es ponte en pie. Como quien dice, sálvate. Es decir, abandona la situación en la cual te encuentras. No permanezcas en la salvación, en la condición en la cual estás, sino que te levantes, colócate en pie. También significa este término Yasab, establecerse, resistir. O también significa, por ejemplo, estar de mi lado, como el Salmo 94:16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen maldad? Si no me ayudara el Señor, pronto moriría mi alma en el silencio. Aquí está el término Yasab cuando dice, ¿quién estará de mi lado? Entonces fíjese que esta persona está rodeado de enemigos y frente a eso necesita la salvación del Señor. Y ahí entonces es lo que dice, bastante confianza y fe en el Señor. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen maldad? Ahí está el término Yasab, que significa ¿quién podrá salvarme? ¿Quién podrá estar de mi lado? Entonces, la salvación en el Antiguo Testamento representa que Dios pelea contigo y por ti. Ahí está. Los malignos te tienen rodeado, pero el Señor está ahí para salvarte. ¿Listo? Entonces, este es un concepto de liberación de los enemigos. Y, y sobre todo hay un enemigo que es el enemigo supremo de todos en la Biblia, que es el famoso pecado. En Isaías 45, del 21 al 23 o del Salmo 6:4. Sobre todo, eso es algo muy importante. Recuerdo en este momento, Salmo 44, perdón, Salmo 6:4. Recuerdo en este momento, bueno, dice así, vuélvete Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Aquí está el término Yasab. Sálvame por tu misericordia y lo que significa es estar al lado de él. Recuerdo en este momento el famoso Paracletos del Nuevo Testamento. Paracletos es uno que está a mi lado en el juicio para abogar por mi causa. Eso es lo que está teniendo lugar ahí. Uno que está a mi lado en el juicio para abogar por mi causa. Ese es el Paracletos, el Espíritu Santo. ¿Ya? Y entonces estaba acordándome de eso leyendo este pasaje. Señor, necesito que estés a mi lado, que me ayudes, que estés a mi lado para pelear por mí, para pelear conmigo. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, es ese término de salvación tiene que ver con liberación de peligros o liberación de una catástrofe inminente, ¿cierto? Y entonces ahí está la salvación del Señor actuando en eso. El Salvador, con este término, Yasab, el Salvador, que bien puede ser un rey, un juez o el Señor mismo, era una persona que tenía el poder y que lo podía usar en favor de la persona amenazada. O bien, por otro lado, dárselo para que él mismo lo utilizara y entonces se salvara.
Era un poder externo que tenía, correcto, un poder externo, y que esa otra persona lo utiliza para él, lo utiliza el que tiene el poder lo utiliza en favor del otro, o por el otro lado, se lo da para que lo utilice. Éxodo capítulo 9, versículo 13. Luego el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante del faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces, acá se tiene un concepto en el cual hay alguien que tiene el poder. En este caso, Dios tiene el poder y se lo traspasa a Moisés para que Moisés actúe y salve a su pueblo. Este es el concepto que nosotros estamos trabajando con el término Yazab. ¿Listo? Alguien que tiene un poder y lo usa a favor de un amenazado o que se lo da a él para que él mismo lo use y que encuentre la salvación. ¿Listo? Es decir, con este término Yazab, hay alguien que está actuando en favor del que está necesitado. O si no actuaba, reitero, de manera directa, provee los recursos para que esa persona que necesitaba ser salvado actuara por sí mismo. Eso es lo que se está planteando ahí. Por otro lado, este término Yazab también significa ser digno de estar de en pie delante del Señor. Eso también es salvación. Yo, por mis propios medios, no soy digno, pero el Señor me dignifica a mí para que yo pueda ser o pueda estar delante del Señor desde esa perspectiva. Mire lo que dice el Éxodo 19, 17. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. Aquí está muy interesante. Mira lo que dice desde el 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos y una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces, esto es muy importante, ser digno de estar en pie delante del Señor. ¿Listo? Eso es salvación. No cualquiera puede estar en pie delante del Señor. Otro término para salvación es el término malat. La men, la lamet y la ted. Malat significa librar de la muerte y de la debilidad. En textos como primero de Samuel 22, primero Samuel 22, 22, 20. Leámoslo, por favor. Primero Samuel. Veintidós, 20. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, pudo escapar y huyó tras David. Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor, y David le dijo, ya sabía yo que aquel día que estando este allí, Doeg el edomita, él se lo haría saber a Saúl. Este término malad significa ser librado de la muerte. En este momento está hablando de cómo Saúl mata a todos los sacerdotes de Nod porque habían guardado, habían escondido a David, lo habían ayudado. Y aquí logra escapar. Entonces, uno, Abiatar. Eso es salvación, ser librado de la muerte. ¿Listo? El término significa evadirse, escabullirse, librarse. Significa refugiarse, acogerse, como en textos como Isaías 26. Significa escaparse de los muertos, de los enemigos y de la muerte, como en Jueces 3:26. O, por ejemplo, en el caso de Isaías 46, este término también significa no ir al cautiverio. ¿Ya? Claro, son experiencias en las cuales la persona que las disfruta tiene la posibilidad de librarse de algo que a otros no se les libró o que no se pudieron librar. Por ejemplo, en el caso de ir al cautiverio, una tercera parte de la población fue llevada al exilio en Babilonia. Entonces, al no haber ido allá es
un portento de salvación para la persona que no va. ¿Listo? Por otro lado está este término, ese era el término malat, men, lamet, tet. Y otro término es el término palat, p, lamet, tet. Y este palat significa liberación de enemigos y personas malignas, como en el Salmo 31:2. Fíjese, a veces nosotros tenemos unos enemigos gratuitos y enemigos que quieren destruirnos. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Nada, no les hice nada. Viene la envidia, vienen los celos, los resentimientos. Esa persona piensa que tiene el derecho de dañarte porque según él algo le hiciste, ¿cierto? Pero no es correcto. De esas personas malignas es que el Señor quiere salvar. Entonces, fíjese, estamos hablando, mire cuántas características de la salvación hablamos en el Antiguo Testamento que nosotros no tenemos en cuenta. Pero el texto es muy claro cuando dice, Señor, sálvame. Y ese sálvame es, ayúdame a escapar de la muerte, ayúdame a liberar de mis enemigos. Por favor, está a mi lado para pelear conmigo. Que tenga una buena vida, larga, una vida longeva, que pueda disfrutar de la heredad que tú me diste, que pueda ser liberado de mis enemigos y de Egipto. Todo eso es salvación. ¿Dónde está el infierno ahí? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está esa salvación escatológica que es la única que nosotros como que tenemos en mente, pero que no es lo más adecuado? Que lo más adecuado es que nosotros eh, creamos lo que el Señor tiene para nosotros en el concepto de salvación desde una perspectiva holística, integral, no solamente un alma siendo librada del infierno. Ese término palad también significa poner a salvo, según el Salmo 91:14. Leámoslo rápidamente, ya que ese salmo es muy, muy conocido y que a veces nosotros lo leemos así como por sin entender. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, yo le responderé y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Ahí está ese concepto palat en el Salmo 91:14. Poner a salvo. Pero poner a salvo, mire, curiosamente, reteniéndolo junto a sí mismo. Es decir, estás a salvo porque yo estoy aquí contigo, porque tú estás a mi lado. Eso es como lo importante. Recordemos siempre entonces que la salvación es un poder que tiene alguien y que lo usa para beneficio de la persona que es salva. O que si no lo usa él, se lo da al mismo sujeto para que él lo use para salvación. ¿Listo? Por otro lado está el término también, el término eh, eh, cesib, que es el término poner en libertad. O por el otro lado está el término natsal, que es sacar, extraer, escapar de los enemigos, escapar de problemas de pecado, de culpa o de muerte. Ese es el término natsal. En fin, este es el concepto de salvación en el Antiguo Testamento, que es un término muy, muy rico y que nosotros debemos mirar cómo logramos lidiar con él para que nosotros observemos una salvación, reitero, muchísimo más holística, más integral, más integral. No eh, tan, tan escatológica, no tan esquiva. Entonces, reitero, por favor, que el concepto de salvación es algo que, como decimos en la teología, ya, pero todavía no. Que podemos empezar a disfrutar ya, definitivamente, pero que no disfrutaremos de su plenitud hasta cuando estemos en la otra dimensión y en otra, ya no con esta corporalidad, sino con un cuerpo renovado. Pero que no significa que yo tengo que morir para empezar a disfrutar la salvación del Señor, que esa salvación la puedo empezar a disfrutar ya. Y desde esa perspectiva me quedo con el concepto de la salvación del Antiguo Testamento porque nosotros no captamos eso desde estas perspectivas que hemos estado hablando acá. ¿Qué es salvación en el Antiguo Testamento? Lo hemos visto en esta mañana. ¿Listo? Preguntas. Preguntas de este aspecto. ¿Tienes alguna pregunta, Marta? Pues la verdad, pastor, nunca había visto el término salvación
como desde esta perspectiva, ¿no? Siempre lo que uno conoce de salvación en el Nuevo Testamento, que es entre el cielo y el infierno, y lo que va a pasar cuando uno ya pase a esa dimensión. Pero me parece maravilloso conocer todo esto y contextualizarlo de esta manera en que usted lo hizo, porque la verdad es que siempre hemos visto el respaldo de Dios cuando nos libra, cuando estamos enfermos y nos sana, y no veíamos esto como una muestra de amor de Dios y de salvación, sino que siempre estamos pensando en la salvación de otra manera. Entonces creo que ha sido pues un tema para mí maravilloso entender todo esto y poder comprender que la salvación abarca mucho más que eso. Y siento que el concepto del Antiguo Testamento es mucho más rico en conceptos que lo que es en el Nuevo, y le permite a uno tener una visión como integral de lo que realmente es salvación y cuándo nos podemos considerar salvados por el Señor. Claro que sí. Y yo creo que el énfasis que se ha dado de salvación en la teología cristiana tiene que ver también con ese miedo que nos han metido, ¿no? Tristemente decirlo, con el miedo o con la esperanza, el miedo de un infierno del cual debemos escapar o de la esperanza de la salvación que debemos anhelar. Entiéndase salvación como calles de oro, mar de cristal y puertas de perlas, pero realmente no es así. De hecho, también tengo que decirles, y esto se los comento y se los refiero, pero para que lo sigamos trabajando. Cielo, infierno, sitios geográficos o estados espirituales. Ahí hay que ver. Mucho de lo que se ha planteado para salvación y condenación, curiosamente, no se saca de la Biblia, curiosamente, sino que se saca, permítanme por favor un momentico, voy y traigo algo aquí. Cuando hablo de este tema, quiero mostrar este librito. Mire, mucho de lo que se trabaja como cielo e infierno no se saca ni siquiera de la Biblia, sino que se saca de este libro, La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Aquí, esta obra, que es un clásico, creo que es la obra más clásica de la literatura italiana, se trabaja ese concepto de cielo tiene tres grandes divisiones, cielo, infierno y purgatorio, y cada uno tiene 33 cánticos. Y entonces él empieza a hablar del infierno y lo cuenta digamos, con diversos castigos y diversas esferas, en las cuales la persona que está ahí en esa esfera está ahí por X castigo y tiene por X pecado y X castigo. Y también igual en el cielo, ¿no? Diferentes esferas y diferentes premios y todo ese asunto. Pero infortunadamente mucho del cielo y del infierno se saca de acá, no de la Biblia. Desde ahí, desde esa perspectiva, yo me quiero arriesgar a decirles a ustedes que analicemos si cielo es un sitio geográfico o un estado espiritual. Si infierno es un sitio geográfico o un estado espiritual. Y que si la salvación tiene que ver realmente con un alma siendo librada de un infierno y siendo llevada a un cielo. Si eso es salvación. Porque si eso es salvación para nosotros, déjeme decirle que eso es un concepto bastante lamentable, bastante pobre y patético. Porque por eso es que uno escucha muchas veces diciendo a la gente, el ministerio es una cosa muy fuerte, pero no importa porque de Dios recibiremos la recompensa. Perdón, ¿estás en el ministerio por recompensas? ¿Le sirves a Dios por el deseo de un cielo o por el miedo a un infierno? No es lo más correcto, no es lo más adecuado. Yo prefiero quedarme con el concepto de Job, aunque él me mate, en él esperaré. Porque eso de servirle al Señor por la recompensa, eso es como cuando uno tiene una relación con alguien porque tiene dinero, porque tiene una buena posición social o porque me interesa intelectualmente o me interesa
económicamente, qué sé yo. No se ama, no es un verdadero amor. Es el amor el que dice, ¿y por qué es que la amo? ¿Por qué es que la amo? No sé, pero me encanta. ¿Ya? Pasa con Dios, que muchas veces nosotros en las iglesias estamos sirviendo ahí y estamos en una iglesia no por amor, sino por temor. Temor a un infierno o deseo de un cielo. No es correcto. Yo creo que la salvación tenemos que disfrutarla a plenitud acá, acá. Y allá, pues sea lo que venga. No lo podemos entender. Personalmente, y qué pena dejarle ver mi pensamiento así de manera tan... Personalmente no creo en un cielo o en un infierno como sitios geográficos. Creo como estados espirituales. Pero eso del sitio geográfico, bueno, hay que analizarlo mucho desde muchas perspectivas. Pero, por ejemplo, cuando se habla de cielos como calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas, no, ahí no está hablando del cielo. Ahí está hablando de las características de la iglesia. Y el texto es muy claro cuando dice, ven acá, te demostraré la desposada, la esposa del Cordero, y empieza a describir la nueva Jerusalén. Ahora sí, calles de oro, mar de cristal, pero esas son características que debe tener la iglesia. De ninguna manera ese concepto de salvación, ¿ya? Entonces ahí le trabajo. El texto que le estoy mencionando es el Apocalipsis 21:9. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en la ciudad, en el espíritu, a un gran monte alto y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios y tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra y empieza a escribir lo que se ha conocido como el cielo. No, esas son características de la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Ya? Entonces, es algo bastante interesante para entender. Pero, por otro lado, puede que el profe Luis Carlos esté equivocado y si haya realmente un cielo y un infierno. Pero por más que haya un infierno con gusanos, con fuego, con azufre, eso realmente no es el verdadero castigo y la verdadera consecuencia de la condenación. El verdadero castigo es estar lejos de la presencia de Dios, en un estado en el cual el hambre, la sed y la necesidad de Dios se elevan a la omnipotencia y no hay la más mínima posibilidad de solucionar esa hambre y esa sed. Y salvación, sencillamente, estar con Dios. ¿Cuándo, dónde y cómo? No sé ni me importa. Sé que Él me sorprenderá. Como bien dice, cosas que ojos no han visto, ni oídos han escuchado, ojos no han visto, ni oídos han escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las que Él tiene preparados para los que le aman. Él me sorprenderá. Pero no estoy pensando, uy, genialísimo. ¿Cómo será caminar por calles de oro y mar de cristal y puertas de bronce? No. Lo importante de la salvación es la persona de Dios, la divinidad, poderlo disfrutar plenamente. Eso es salvación. Condenación es no poder disfrutar de la divinidad, estar lejos de Él, con hambre y sed de Él, sin poderlo disfrutar. Entonces ahí les dejo, mis amados. Tenemos que ver la salvación desde otras perspectivas. Gracias por ahora. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Muchísimos éxitos y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, pastor. Excelente tema. Cuídate. Bueno. Gracias.